Tomás Galván. Cuatro y 8 de la tarde, 616-486-754. Abrimos conversación a esta hora con nuestra persona luminosa del viernes para acabar la semana. Se viene a conversar un ratito con nosotros Nira Santana, es experta en videojuegos con perspectiva de género. Hola Nira, buenas tardes. Hola Tomás, buenas tardes. Estamos escuchando Una matina de Ludovico Einaudi. ¿Por qué la has elegido para abrir esta conversación? Pues porque la música minimalista la necesito en una vida de tanto ruido. Y es algo que son canciones que escucho cuando tengo mucho ruido mental. Es casi que un antídoto, ¿no? Sí, es calma para el alma y para la mente también, que a veces está, pues eso, ¿no? Llena de ruido y de conexión con lo tecnológico. Y eso nos hace falta, esto habría que resetarlo, lo decimos mucho, habría que resetar cultura y silencios. Sí, también los silencios son importantes. Hablamos con Nira, es hoy nuestra persona luminosa, como digo, experta en videojuegos. ¿Alguien puede decir esto qué significa, Nira? Bueno, a ver, yo estudié Bellas Artes inicialmente, luego un máster en Políticas de Igualdad y Violencia de Género porque quería incorporar esta mirada a mi obra artística, pero la vida me fue llevando a trabajar con jóvenes, hibridando arte y cuestiones de género, y ahí me di cuenta de que el videojuego formaba parte de su vida y empecé a interesarme hasta que hice pues un posgrado en diseño de videojuegos. ¿Qué encontraste cuando te adentras en ese mundo de los videojuegos y pues eso, el uno a uno, ¿no? Jóvenes, videojuegos, ¿va de la mano? Sí, pues encontré un producto por el cual sentí un rechazo inicial y una atracción al mismo tiempo, porque el videojuego tiene muchísimas caras, ¿no? Es poliédrico. Y por una parte se incorpora valores positivos, puede ser absolutamente maravilloso, nos puede hacer ser sensibles, empáticos con cuestiones que a lo mejor no nos habíamos planteado, porque al final transitas historias de vida a través de un personaje en primera persona. Pero por otra parte también, si incorporamos valores positivos, también estamos tomando decisiones a través de la vida de un personaje, que quizás no es el referente más adecuado, sobre todo cuando se trata de jóvenes. Da la sensación que el grueso de los videojuegos, no sé si porque es lo que más consumen o porque solamente se les da eso, al menos hasta hace un tiempo, Nira, precisamente son roles hiperviolentos, con un perfil de patrones y de roles que vienen a consolidar ciertas dinámicas de violencias. No sé si esto se va rompiendo, es una percepción, o es porque se pone el foco en eso, o porque también hace falta que se creen videojuegos con esa perspectiva amplia de la vida. Sí, es necesario porque, a ver, cuando hablamos sobre todo de videojuegos AAA, que son los videojuegos más populares, los más comerciales, los que más llegan al público juvenil, sí hablamos de videojuegos que generalmente incorporan la violencia como eje vertebrador, ¿no? Y además sitúan al hombre como protagonista de estos relatos, dejando a las mujeres en un rol secundario y con cuerpos poco diversos. Poco diversos no, nada diversos. Pero sí es cierto que evidentemente el mundo de los videojuegos es muy amplio y no se puede generalizar, pero en esos videojuegos que llegan mayoritariamente a jóvenes, sí tenemos que poner el punto y el acento en esto. ¿Qué significa AAA para calificar los videojuegos, Nira? La clasificación AAA hace alusión a videojuegos que son comerciales, a videojuegos que llegan al gran público, ¿no? Es decir, que son virales. ¿Y hay otro tipo de más alternativos, digamos? Sí, hay muchísimos géneros de videojuegos. Por ejemplo, a mí me gusta mucho el género de los serious games, que son videojuegos que no es que sean serios y sean aburridos, sino que son juegos lúdicos a través de los cuales nos divertimos, pero a la vez aprendemos o somos más sensibles ante determinadas cuestiones. Cuando le cuentas esto, por ejemplo, de los videojuegos a los pibes, ¿qué te dicen? ¿A qué juegan? ¿Y son capaces de entender que hay más videojuegos que pueden ser entretenidos, divertirse, crear otros mundos sin esos de triple A que hablábamos? Sí, sobre todo, a ver, yo sobre todo lo que trabajo con jóvenes es la cuestión de que cualquier videojuego permea en nuestras vidas, ¿no? Es un producto cultural más y nos influye, nos impacta positiva o negativamente. Y ahí es súper importante hacer que entiendan que elegir no es un juego.
¿No es solo entretenimiento? No es solo entretenimiento porque al final estamos aprendiendo. ¿Cómo aprendemos cuando somos pequeñitas, pequeñitos? Pues a través del juego. Aprendemos las cosas más importantes de nuestra vida a través del juego. Y cuando vamos creciendo, el videojuego es una continuidad de aquello que hemos aprendido en el mundo offline. Por tanto, es importante. Lo que pasa es que estamos dando más atención al tiempo que pasan delante de una pantalla que emite una halo, unas de luz, a el contenido que están consumiendo. Y eso, ahí está la importancia y en cómo se relacionan en las partidas. Hay estudios que relacionan precisamente esa vinculación, ese efecto del videojuego en la vida, porque alguien puede decir, es como una serie, ¿no? Tú depende que lo creas o no. Juegos de pistolero. Yo recuerdo un videojuego incluso, tú corrígeme si me equivoco, Nira, San Andrea puede ser, Sí. que es un videojuego que hay mucha violencia, ¿no? Por lo Sí. que tengo entendido, yo no controlo mucho el tema de los videojuegos, pero sé que Sí. se recurre mucho a eso y hay familias que lo ven como, bueno, no juegues Sí. no juegues a esto porque al final crea un mundo que va a potenciar una serie de valores que igual no son los más adecuados. Esto hay que aplicar la mirada en qué punto, porque todos estamos implicados de una u otra manera. Sí, a ver, efectivamente, por ejemplo, el GTA, el San Andreas, es un videojuego para mayores de 18 años. Yo ayer estaba con familias trabajando en el CEP de Telde y era una de las cuestiones que abordábamos, que las clasificaciones PEGI hay que atenderlas, porque una clasificación PEGI 18 quiere decir que el videojuego incorpora valores negativos, incorpora drogas, lenguaje soez, un montón de cuestiones que no son apropiadas para una menor, un menor de menos edad que la que recomienda el juego. Porque a veces pensamos que habla del nivel de dificultad, pero no. Porque un FIFA puede ser PEGI 3, pero una niña, un niño de 3 añitos, no va a jugar un FIFA, pero ni de broma, porque el nivel de dificultad es, vamos, increíble para una pequeñita o un pequeño, ¿no? Sus manitas es que vamos. Pero ahí hay una confusión muy grande, porque pensamos que es como cuando un puzzle nos dice más de 3. No estamos hablando del nivel de dificultad. Estamos hablando del nivel de adecuación, que son cosas distintas. Estamos hablando de los valores. Antes mencionabas el tema del protagonismo en los videojuegos. Mayoritariamente son hombres, siguen siendo hombres. ¿Se va rompiendo esta tendencia, Nira? Minoritariamente, no es algo extendido. Es decir, cuando pensamos en un videojuego diverso, se nos acotan, se nos reducen muchísimo las opciones que tenemos cuando pensamos en AAA. Evidentemente, hay muchas empresas indie, muchos estudios indie que sí tienen propuestas muy interesantes, pero las grandes empresas de videojuegos y lo que llega a manos de menores, pues va en esa línea, ¿no? Protagonistas hombres y luego además, pues, relatos que dejan mucho que desear como los del GTA. Ayer pasaba por aquí, justamente a esta hora, la catedrática de Fisiología de la Universidad de La Laguna, Teresa Giraldes, y nos decía que se están dando avances en el mundo de la ciencia y la igualdad, que en los puestos base hay muchas mujeres, pero conforme la pirámide va subiendo de poder, ahí no hay tantas, en puestos de responsabilidad para manejar el poder y los dineros. Que ahí está, hay que luchar para lograr esa igualdad. En el ámbito de los videojuegos, más allá de los protagonismos que queda camino por lo que nos estás diciendo, a la hora de pensar las historias, de crear los videojuegos, ¿hay mujeres en esos puestos creativos de toma de decisiones, Nira? Mira, nosotros somos el 48% de quienes jugamos, ¿eh? Esto es algo que muy poca gente sabe o intuye, pero esto no se corresponde con el mismo porcentaje de mujeres que trabajan en la industria, porque somos tan solo el 26,4%. Hay mucho que hacer y ya no solamente es fomentar el hecho de que, no de que las mujeres entren, las mujeres quieren entrar, el problema es que las dejen, y entonces hay que trabajar los prejuicios dentro de las empresas de videojuegos y aparte de esto es hacer que luego no se vayan. ¿Por qué? Porque hay que incorporar planes de igualdad y protocolos antiacoso, porque no solo es que entren, sino que estén bien. Y que además, como tú comentabas, puedan acceder a puestos de toma de decisiones, porque si no, siempre vamos a tener o mantener ese techo de cristal que al final pues no nos va a dejar tomar las decisiones importantes de la industria. En el sector de los videojuegos, esos planes de igualdad, esa conciliación también, ¿se permea más que en otros ámbitos?
¿Te refieres a los planes? A la conciencia también de poder aplicar y de facilitar las cosas. Hay sectores que están más concienciados que otros. No sé si el de los videojuegos es uno de ellos. No, que no es uno de los que más he concienciado la verdad. Y queda muchísimo por hacer y además se manifiesta incluso desde el punto de vista de los estudios que se hacen sobre el sector sin perspectiva de género ninguna y además cuando se trata este tema de una manera muy residual y anecdótica. ¿Qué estamos escuchando en esta ocasión, Ira? Bueno, Eric Satie me gusta muchísimo también. Lo he utilizado también incluso en exposiciones y me calma muchísimo. Que hablábamos antes, ¿no? Hablamos de videojuegos y una de las cuestiones también que me ocupan, porque no digo que me preocupan, yo me ocupo de las cosas, no me preocupo de ellas, es el bienestar digital. Cómo hacer que las y los menores puedan combinar una vida sana en el plano offline con una vida tan llena de ruido digital, ¿no? Es importante buscar un equilibrio. Yo por lo menos en mi vida lo busco. Me paso mucho tiempo delante del ordenador y de la pantalla y procuro siempre tener esos momentos. Probablemente nos están escuchando, Anira, padres y madres que tengan esta lucha de mi hijo pasa tantas horas, ¿cómo hacer? El desconocimiento también está muchas horas, pero es que no sé qué está haciendo, no sé qué está jugando, no sé con quién se relaciona, no sé si está o puede ser víctima de ciberacoso cuando se encuentran para esas quedadas de juegos online. Sí. A ver, lo que hay que pensar es que cuando una menor se adentra en el espacio digital, no hay nada que esté en el espacio digital que no hayamos visto en el mundo offline, porque todas las dinámicas perjudiciales o positivas que tenemos en el mundo offline, fuera de la pantalla, son replicadas en el mundo online. Por tanto, creo que establecer ese canal de comunicación con tu hija, con tu hijo, es súper importante para que frente a cualquier riesgo puedas establecer un diálogo que facilite que puedas ayudar también. Es decir, que puedas intervenir, porque si no, no te lo va a contar. Pero como con eso, con un montón de cuestiones, por ejemplo, ayer estábamos hablando del grooming, de aquellos adultos, personas adultas que se hacen pasar por menores para solicitar, por ejemplo, fotografías a menores a través de los videojuegos a cambio de mejoras para el juego, es decir, de microtransacciones, etcétera. Y entonces veía a las familias preocupadas y les decía, vamos a ver, esto es como cuando tú adviertes a tu hija, a tu hijo de esos peligros que puede tener frente a un adulto o adulta de su entorno o desconocido. Es decir, tú de alguna manera has tenido esa comunicación de, oye, pues mira, si alguien te viene a recoger al cole que no sea yo, no te vayas nunca con nadie, o yo qué sé, pues, quien dice al cole, en el cole hay otros tipos de controles, pero vamos a poner un entrenamiento, ¿vale? Llevamos a nuestra hija, a nuestro hijo a una actividad deportiva por la tarde, pues eso, pues oye, si no ha llegado tal, o si estás en el parque sola o solo, pues no vayas con nadie que no sea tu familia o personas conocidas, o incluso si alguien conocido o que queremos hace algo que tú no quieres hacer, cuéntamelo. Pues lo mismo en un espacio digital. En un espacio digital puede pasar absolutamente lo mismo, y lo que tenemos que hacer es primero conocer los riesgos. ¿Cómo? Informándonos. Por ejemplo, yendo a charlas de profesionales, buscando información. Yo tengo una guía, por ejemplo, Dale Play a la Igualdad, y otra que es la guía Ciberigualdad, donde explico todas estas cuestiones. Pues informarnos y a partir de ahí acompañar y dialogar y establecer ese vínculo, porque muchas veces me dicen, mira, pero ¿cuándo es bueno dejar jugar a una menor, a un menor a videojuegos? Pues la pregunta es, ¿cuándo tú como mamá, como papá, como tutor de ese menor estás dispuesto a emplear ese tiempo para informarte y a valorar si verdaderamente ya has establecido un canal de comunicación para que frente a cualquier riesgo pueda comunicártelo? Esa es la pregunta. La pregunta es, ¿cuándo estás tú preparada o preparado para ello?
Pero de cualquier riesgo al final, que no centrarlo, me parece muy interesante esta reflexión que haces, Nira, porque tendemos a criminalizar o tener mucho prejuicio con los videojuegos, pero como dices, no es nada distinto a los riesgos que pueda haber, al igual que le decimos, oye, mira a los lados al cruzar la calle, que no venga ningún coche, que esté el semáforo en verde, hacerlo igual, ¿no? Mantener ese tipo de conversaciones. Quizás lo que hay que trabajar también con las familias es la línea de la comunicación. Parece una perogrullada, pero oye. Sí, sí, efectivamente, y además es que tenemos muchos filtros que no tenemos en el mundo offline con un videojuego. Es decir, a la hora de comprar un videojuego, tenemos el sistema de clasificación PEGI, que tiene etiquetas y descriptores. Nos dice la edad y por qué a partir de la edad. Por ejemplo, a partir de 7 tiene que saber distinguir entre la realidad y la ficción. Puede haber cosas en el videojuego que asusten, pero luego también está la casuística concreta de tu hija o de tu hijo, porque a lo mejor es un PEGI 3 y el juego es de payasos y a lo mejor tu hijo tiene terror a los payasos. Pues ese juego, aunque sea para todos los públicos, para tu hijo no es. O sea, también hay que conocer a quién se lo vas a poner. Y luego las etiquetas PEGI nos dice si se puede jugar online, si integra juegos de azar, si integra cuestiones que tienen que ver con las drogas, lenguaje SOS, un montón de cuestiones que ya te están avisando. Entonces tú tienes, digamos, un preaviso de lo que te vas a encontrar. Aparte de eso, tú puedes buscar un gameplay, que es el videojuego jugado. Yo siempre lo digo a la familia, no se preocupen, no tienen que pasarse un juego. O sea, cada vez que tú vas a comprarle un juego a tu hijo o a tu hija, no tienes por qué jugarlo entero para poder ponerlo en sus manos. Porque vamos, con el poco tiempo que tenemos ya sería ya lo último que yo le he pedido. Papá, la mamá jugando, a ver. Por favor, no, pero sí puedes ver gameplay, que son los videojuegos, el videojuego jugado, ver comentarios de qué va el juego y luego ir preguntando a tu niña, a tu niño. Y el tema de las partidas online, pídele un día que tenga los altavoces puestos en lugar de los cascos. ¿Por qué? Para que sepa con quién se está relacionando. Porque puede ser que te diga que está relacionándose con personas de su edad o con compañeras y compañeros de clase y a lo mejor lo está haciendo con personas desconocidas. Entonces, tienes que saber qué es lo que se cuece ahí también. Porque hay comunidades más amigables que otras. Hay comunidades, las llamadas comunidades tóxicas, donde los insultos están a discreción. O sea, quiero decirte, entras a esa plataforma de juego y el lenguaje es totalmente inapropiado para cualquier menor que entre a ese espacio. Y por no decir, pues todo lo que hay respecto al ciberacoso y las ciberviolencias machistas, que es, como digo yo, el topping y el sirope del helado para nosotras caducado. Es decir, ellos tienen la misma base, ¿no?, que es el ciberacoso, pero además a nosotras se nos añade la doble capa, que es el acoso por razón de género, esos comentarios que solo se destinan a las chicas. ¿Algún ejemplo concreto, Nira, de ese ciberacoso a las mujeres en el ámbito de los videojuegos? Bueno, siendo muy suave y teniendo en cuenta las horas que son, pues podemos hablar de vete a fregar, vete a cocinar, este no es tu lugar, una mujer jugando, vamos a perder la partida, vamos a por ella. Comentarios de barra de bar, además en una comunidad en la que todos escuchan, ven. Totalmente, y además te digo, Tomás, no es algo que yo intuya, ni siquiera que me haya leído, como digo yo, en una investigación de Texas u Oklahoma de hace 20 años, sino que desde 2020 a 2024 como investigadora, yo misma he encuestado a jóvenes de toda España para conocer esta realidad. De hecho, las chicas, frente a este tipo de acoso, utilizan estrategias para poder jugar y que las dejen tranquilas, como utilizar un nombre de usuario masculino, utilizar un avatar masculino, no usar el chat de voz o utilizar un modulador de voz de hombre. Como un seudónimo, como quien escribía las escritoras que utilizaban un nombre de hombre para poder publicar. Hace siglos, solo que en este caso es el siglo XXI. Y estamos hablando de una de las industrias más que vemos como de las más innovadoras, vanguardistas, y que sin embargo estamos viendo, bueno, y es que este año he encuestado a niñas y niños de primaria y me he encontrado lo mismo, las niñas utilizan moduladores de voz. Lo dan por hecho, que tienen que hacerlo así. Claro, porque empiezan a vivenciar, a experimentar todo este tipo de presión añadida cuando lo único que quieren es jugar, divertirse, nada más. ¿Es posible el control?
Sí, es posible que las empresas se impliquen, las empresas de videojuegos, la industria de los videojuegos de verdad se implique y genere códigos de conducta bien claros, porque jugar no es un derecho, es una opción, es algo que podemos hacer para disfrutar, pero no es un derecho, no es el derecho de nadie. Entonces, oye, si tú entras en esta plataforma, tú tienes un código de conducta. Desde el momento que le infrinjas, pues vas a tener una penalización. Ahora, ¿cómo te pases? Fuera, ¿no? Depende de lo que hagas, fuera. Y fuera significa que previamente, cuando yo te he dejado entrar en mi plataforma, tú te identifiques con tu nombre y DNI. ¿Por qué? Porque de esa manera no te vas a poder abrir una cuenta con otro correo electrónico, sino que vas a tener que falsificar un DNI con lo que cuesta eso, con lo cual no lo vas a hacer. Porque ahora no se hace así. Claro, porque ahora te abres una cuenta nueva y ya está. Entonces es una manera, aparte que tampoco de puras responsabilidades, dependiendo de la gravedad de lo que está haciendo esa persona, porque al final las personas que se han, digamos, añadido a esa plataforma no se están identificando y cuesta muchísimo más frente a cualquier ciberdelito poder identificarlas y detectarlas. ¿Y cuando esto se les traslada a las empresas? En las empresas... Estoy por hecho que saben lo que ocurre. Claro, saben lo que ocurre y de hecho hay grandes diferencias entre unas empresas y otras en cómo gestionan sus comunidades. Es decir, vamos a ver... Pero esto, al final, las empresas, detrás de las empresas hay personas más o menos sensibilizadas. De hecho, el GTA, que antes lo estabas comentando, Tomás, es un videojuego muy sexista, muy machista, cuya empresa en 2019 fue denunciada por el gobierno de Reino Unido por pagar un 64% menos a las mujeres por el mismo trabajo que los hombres. 64%. 64%. Si la brecha de media estaba en el 22% en aquel momento, esta empresa se llevaba la palma. Entonces, hay que establecer siempre una relación directa entre que un videojuego sea machista y que la empresa que está detrás también lo sea y trate mal a las mujeres en la vida real. Eso es algo que yo siempre dejo muy claro a los y las jóvenes. Tú puedes jugar a lo que quieras, pero quiero que sepas que cuando tú te descargas o te compran un videojuego de estas características, estás apoyando el hecho de que las mujeres se las trate mal en la vida real. Y les hablo de grandes empresas como Activision Blizzard, Ubisoft, Riot Games, es decir, empresas muy potentes en el mercado que son las empresas desarrolladoras de sus juegos favoritos. Y además les digo, no crean lo que vengo a decir aquí, yo soy una pureta mentirosa que viene aquí, una boomer, ¿no? Mentirosa que viene aquí. Ustedes búsquenlo en internet, búsquenlo y verán que desgraciadamente esta pureta tiene mucha razón. ¿Y qué te dicen cuando escuchan a esa pureta, como dices tú, decirles eso? Y son, decir, wow, mi videojuego favorito. Pues, a ver, yo todo esto se lo digo no desde la censura, no desde censurar aquello a lo que juegan, sino más que nada para que sean críticas y críticos con todos los productos culturales que consumen, porque al final el videojuego es un producto cultural más, que se inserta en sus vidas como la música y cualquier cosa que estén consumiendo, como las series de Netflix, vamos. Entonces, es hacer que sean un poquito más críticas y críticos. Cuéntanos algún videojuego que te guste. A mí me gusta mucho, me gustan, el último que jugué fue un videojuego de Netflix donde una mujer tiene que transitar un largo camino en África para poder conseguir agua. Entonces, son videojuegos que te hacen ponerte en la piel de otras realidades que de otra manera quizás si viera un documental o leyese la historia, ¿no?, de estas mujeres o un ensayo, no permearían tanto en mí. También me gustó muchísimo Journey, que es un videojuego de 2013 muy premiado, que es un videojuego contemplativo con una banda sonora muy similar a la que estamos escuchando ahora y en el que verdaderamente con esa luz tan maravillosa que bañaba el juego y con esa capacidad de dejarnos disfrutar y relajarnos viendo el paisaje, pues te llevaban a un momento de calma, de contemplación y casi una experiencia estética similar a la de ver una obra de arte, ¿no? ¿Interestelar te gusta? Me gusta Hans Zimmer, me gusta este tipo de música más minimalista por lo que te comento, porque busco mucho la calma en mi vida. Nira Santana, experta en videojuegos con perspectiva de género, nos has dado claves muy interesantes y creo que también para tranquilizar a las familias y lograr que se impliquen y que no haya miedo, ¿no?, a abordar estas conversaciones que son para la vida. Mira, nos gusta mucho escucharte y aprender contigo. Gracias por venirte. Gracias a ustedes de verdad por darme la oportunidad.